Bienvenidos hermanos a nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Les pido que por favor me acompañen con sus Biblias a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. En el caso de que no hayan leído anteriormente esta pequeña sección, les ruego que por favor puedan pausar este video, darle la lectura, para que así puedan tener una mejor comprensión de lo que se está exponiendo. A pesar de que se irán leyendo los versículos correspondientes, es mucho mejor que cada uno anteriormente pueda leer los versículos del 21 al 31 del capítulo 3. Habiendo ya dicho esto, manos a la obra y vamos a comenzar nuestro estudio. Esta semana vamos a comenzar con una nueva sección que va desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21 también, en donde se va a estar exponiendo el asunto de la justificación por la fe o la justicia de Dios que es por la fe. Eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, y esta sección la podemos dividir en tres partes bastante simples. Esta que es una exposición lisa y llana de la justificación por la fe. Después, en el capítulo 4, estaremos observando la justificación de los héroes del Antiguo Testamento, que también era por la fe. De hecho, eso es parte del argumento de Pablo. Y en tercer lugar, estaremos estudiando en el capítulo 5, en las próximas semanas, los beneficios de la justificación o que obtiene el pecador al recibir la justificación que es por la fe. Y habiendo dicho esto, vamos a estar en el primer punto, la justificación por la fe, el día de hoy. Voy a darle lectura de corrido a todo el texto con el fin de que podamos nuevamente tener en mente lo que se va a estudiar. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo primero que Pablo nos va a exponer es este versículo 21, en donde dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este texto destaca varias cosas desde el principio y nos quiere dar un nuevo comienzo, ya habiendo expuesto anteriormente lo que es la culpabilidad universal tanto de judíos como gentiles delante de Dios, mostrando de que todos pecan. Todos están destituidos de la gloria de Dios, nadie alcanza la gloria de Dios y no hay nadie que busque a Dios. Por tanto, todos están igualmente condenados, dado que por la ley no es la justicia de Dios, no es posible la obtención ni el cumplimiento de la ley perfectamente. Por tanto, por mucho de que el judío pretendiese alcanzar la justicia mediante las obras de la ley, en realidad nunca la alcanzaría perfectamente, sino que era igualmente pecador que todos los hombres. Entonces, Pablo, ya habiendo hablado de este asunto de la ley, al menos brevemente, va a decir que ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. Y no es que la ley no sea algo dado por Dios, o no es que la ley no sea algo bueno, sino que la justicia que se le puede otorgar a los hombres no puede provenir de parte de la ley. Es algo que no tiene relación con la ley, la justificación por la fe, porque la ley exige perfección y exige impecabilidad. Por tanto, la justicia que reciben los hombres que son pecadores no puede provenir de la ley, sino que tiene que provenir desde otra fuente, en este caso de Jesucristo. Entonces, la justificación por la fe es algo aparte, distinto, no relacionado con la ley. La ley tiene otros propósitos, pero no tiene el propósito de otorgar justicia ni de volver justos a los hombres. Entonces,
Ahora se nos está mostrando algo nuevo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué más dice Pablo al respecto? En segundo lugar, dice que esta justicia de Dios, que es por medio de la fe, la justicia según la fe de Jesucristo, es testificada o anunciada por la ley y los profetas. Es decir que, en realidad, esta justificación por la fe no es algo novedoso, no es algo que el Señor no hubiese anunciado de antemano o algo que no estuviese ejecutando en sí mismo. Entonces, para el judío esto tenía que ser una confirmación o un llamado a atención de que en realidad Dios siempre ha obrado de esta manera, y es lo que se va a exponer más profundamente en el capítulo 4. Pero aquí Pablo está anticipando de que esta justicia por la fe no es novedosa, sino que es algo que Dios había prometido y lo había entregado ya como el medio de salvación o el medio de justicia, a través de la cual Él imparte la justicia que es de Él a los hombres. ¿Qué más dice? Esta forma de justicia es la justicia que es por la fe en Jesucristo. Entonces, Dios imparte su justicia únicamente a través de la fe y de la sola fe en Jesucristo. Y aquí es donde vamos nosotros a levantar esta bandera de la Reforma, de la justificación por la sola fe. Y esto va a entrar a lo largo de todos los escritos de Pablo como una oposición a la creencia común y extendida tanto en el judaísmo como también por el catolicismo romano al día de hoy, de que en realidad la obtención de la justicia es por la fe y por las obras. Nosotros tendemos a pensar de que las otras religiones, como por ejemplo el catolicismo romano, se aferra al concepto de que se es salvo por las obras, pero esa no es una declaración que es justa en su esencia. No lo van a decir de esa manera, van a expresar de que Dios entrega gracia y uno se acerca a Él mediante la fe y recibe la gracia mediante la fe, pero además se requiere obediencia. Lo que están haciendo ahí es entregar la justicia de Dios como algo que es fe más obras. Sin embargo, bíblicamente nosotros comprendemos en este texto que es imposible unir la justificación por la fe a las obras de la ley o a la obediencia. La justificación viene únicamente por la fe en Jesucristo, no es por la fe más las obras. Más bien, las obras vienen como un resultado de la fe en Jesucristo y de la transformación que Jesucristo hace en cada uno de nosotros. Por tanto, declaramos y debemos defender muy fuerte como creencia bíblica y como el único medio de salvación, la salvación por medio de la sola fe o solo por medio de la fe. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en base a lo que ya he estado exponiendo. Hay distintas justicias, porque Pablo acá está hablando de que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando yo hablo de distintas justicias me estoy refiriendo a si es posible obtener la justicia de la ley o la justicia por la fe, o la justicia de la fe en Jesucristo, como si fueran fuentes distintas de justicia. Lo que en realidad estamos planteando es que no, que solo hay una justicia de Dios, que la justicia proviene de Dios y es algo que Él otorga como parte de su carácter, pero en la relación con los hombres, en realidad la justicia que proviene de Dios cuando mira a los hombres y determina si es justo o injusto, determina la inocencia o condena del hombre en base a su actuar. Es decir, que hay una sola justicia de Dios. Por tanto, el hombre o es inocente o es justo. No hay puntos intermedios. Pero cuando hablamos acerca de que aquí se está manifestando la justicia de Dios y parece ser como algo novedoso, estamos hablando de que hay otro medio de justicia. En realidad no es otra, sino que es otro medio de alcance de la justicia, considerando de que en realidad todos somos culpables. Entonces es imposible alcanzar la justicia por el medio de la perfección, es decir, que no pecar nunca, cumplir la ley perfectamente y ser declarado justo por medio de las obras o por medio de una vida perfecta. No podemos nosotros, por nuestras propias obras, ser declarados justos. Ese medio está anulado para todos los hombres porque inherentemente nuestra condición pecaminosa nos vuelve injustos. Por tanto, nosotros necesitamos otro medio para alcanzar justicia y en este caso nosotros vamos a buscar y vamos a recibir por gracia, por medio de la fe, la justificación o la justicia que es por la fe. Acá hago una pregunta. ¿Cuántos medios legítimos hay para alcanzar la justicia de Dios? Pudiésemos decir que hay dos. Uno, la perfección, es decir, una justicia inherente, una justicia que no
no se sale de lo que es justo, de lo que es recto de la ley. Sin embargo, ningún hombre la alcanza. Únicamente Jesucristo, siendo Dios y hombre, alcanzó una justicia que es perfecta o una justicia que es inherente a Él. Es decir, que Él siendo justo obra justamente, nosotros siendo injustos obramos injustamente. Él es perfecto y justo por esencia y también por resultado, dado que Él vivió una vida completamente perfecta y santa en cumplimiento de la ley de Dios. Pero es posible alcanzar la justicia de Dios, y esto, gracias y gloria a Dios por eso, que podemos alcanzar la justicia por la justificación por la fe, a través de una justicia que es imputada. Ya vamos a explicar esto en la siguiente diapositiva, a qué me refiero con justicia imputada. Pero lo que quiero que quede claro en esta diapositiva es que la justificación por la fe es el medio por el cual uno alcanza la justicia de Dios, es decir, la determinación de Dios que el ser humano, o en este caso el creyente, es justo a los ojos de Dios, obviamente por una justicia que es imputada, atribuida, que viene de otro, de nuestro Señor Jesús. El Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 70 dice lo siguiente: ¿qué es la justificación? Y responde: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios hacia los pecadores, en la cual Él perdona todos sus pecados, acepta sus personas y las cuenta como justas delante de Él, no por alguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo que Dios les imputa y que ellos reciben solamente por fe. Cuando hablamos acerca de esta justicia imputada, estamos diciendo de que Jesús en este caso cumple con la ley perfectamente y Él obtiene esta justicia que, si bien es inherente a su ser, porque Él es justo en esencia, Él cumple toda justicia como ser humano. Es decir, que para poder imputar, regalar y determinar la justicia de otros hombres y poder hacer justos a los hombres, Él debía obtener una justicia a través de su naturaleza humana. Para poder salvar a los hombres, Él debía ser un hombre. Y para poder atribuir justicia a los hombres, Él tenía que cumplir toda justicia como hombre. Y obteniendo esa justicia que el Señor mismo declara de que Él era justo, y eso es un anuncio que viene a partir de la resurrección, Él es resucitado porque en realidad fue completamente justo y perfecto y es un sacrificio acepto del Padre, Él es resucitado. Ahora esa declaración de justicia donde Dios dice: mi Hijo es completamente justo porque cumplió perfectamente la ley, a partir de eso, esa declaración de justicia es puesta en la declaración de justicia de aquellos que creen por Él. Por tanto, pudiésemos poner en una situación hipotética: en el día del juicio, lo que se nos entrega es una declaración de Él es justo por las obras de otro. Somos justos porque Jesucristo es justo y nos regala su justicia. Somos declarados justos por la fe. Ahora quiero hacer una distinción. En primer lugar, el pecador por la fe en Jesús es declarado justo, no hecho justo. Vamos a hacer esta diferencia. El que sea declarado justo tiene que ver con que esto es una determinación legal. Y les pongo el ejemplo más simple. Si un hombre en nuestra justicia chilena es declarado justo a pesar de que es culpable y que todos vieron que era culpable, pero que por alguna razón el juez determinó que era inocente, por mucho de que él sea culpable, él tiene una declaración de justicia. En este juicio particular no recibe condena porque es declarado inocente. Entonces, su declaración legal que hace de que no sea condenado es que él es inocente, por mucho de que él sea, en este caso, culpable por medio de los hechos obvios que se le imputan en este caso para un juicio. Aquí pasa algo similar. Nosotros recibimos la declaración de justicia de Dios. No es que seamos inmediatamente plenamente transformados en justos. No somos declarados justos, pero no somos hechos justos.
La transformación de justicia que Dios hace es gradual y es progresiva y es lo que nosotros llamamos santificación. Si hablamos de la santificación progresiva, pudiésemos decir que la santificación progresiva es volvernos cada vez más justos, hasta que seamos tan justos como lo fue Jesús, es decir, hasta nuestra glorificación, en que ya no habrá más pecado, sino que seremos plenamente santos y plenamente justos. La santificación es el camino entre la justicia nuestra actual y la justicia declarada o determinada por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es el camino entre la justificación por la fe y mi justicia actual. Eso es la santificación. Es mi camino hacia ser plenamente justo. A pesar de que soy declarado justo a los ojos de Dios y por tanto soy inocente, ya no soy culpable y soy perdonado, ahora ya, Dios por la fe me declaró esa justicia, pero no soy plenamente justo ahora mismo en mi accionar y en mi forma de vivir. Esta es la diferenciación entre la justificación, que es una declaración legal, que es una imputación de justicia, es decir, yo recibo una justicia que viene desde afuera, es una determinación, y el que yo sea realmente justo o en la práctica justo. Espero que este asunto haya quedado bastante claro. Ahora avancemos en el texto, porque estamos hablando acerca de la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Una de las primeras determinaciones de Pablo al hablar de la justificación por la fe es la separación o el distanciamiento que él quiere hacer entre la justicia que es por la fe y la justicia que es por las obras. ¿Qué pudiésemos decir que es el cumplimiento de la ley? Si alguien cumple perfectamente la ley, su justicia es por medio de las obras. Pero dado que nadie alcanza la gloria de Dios por las obras de la ley, esta es plenamente por la fe en Jesucristo o por la fe de Jesucristo, que es otra forma en que esto se expresa acá en el texto. Eso es lo primero que dice, es por la fe, ese es el medio salvador. Ahora, hay algo importante que mencionar acá. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una especie de mérito. La fe no es un mérito ni es una obra en sí mismo. Tampoco la salvación es una especie de empresa cooperativa entre Dios y nosotros. Estoy leyendo una breve cita de John Stott, en la que Dios aporta la cruz y nosotros la fe. El valor de la fe no ha de encontrarse en sí misma, sino en su objeto de fe, o sea, en Jesucristo y este crucificado. La fe es el ojo que levanta la vista hacia Él, la mano que recibe su don gratuito, la boca que bebe agua de vida. Entonces la fe no es una obra. Y esto también aparece expresado en Efesios capítulo 2 del 8 al 10, que dice, porque por gracia han sido salvados y esto no es de ustedes, es decir, no les pertenece, no es una obra de ustedes, es por gracia mediante la fe y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios según el texto? Bueno, la gracia y la fe son las dos cosas. Esos dos componentes son modificados en este caso por el hecho que diga que no es de ustedes. Que no es de nosotros ni la gracia ni la fe. Eso es un regalo de Dios, es decir, que viene desde Dios tanto la gracia como la fe. Entonces la fe no es una obra y no es un intercambio, no es algo que nosotros damos, es a través de lo cual nosotros recibimos aquello que se nos está ya dando. En segundo lugar, Pablo va a situar a Jesús como el sujeto de fe junto con su obra. En este versículo en particular, él dice que es por medio de la fe en Jesucristo, pero más adelante va a hablar acerca de la redención obtenida y de su propiciación, es decir, de su obra en la cruz. Es importante hablar de que esta justificación por la fe no es por la fe en cualquier cosa, no es por la fe en Dios mismo, porque lo que nos está especificando acá, que el objeto de fe es Jesucristo y su obra, dado que su persona y su obra son cosas que son indivisibles para el asunto de la salvación. De hecho, muchas personas creen en la existencia histórica de Jesús, pero no creen que su obra tenga un significado y que haya Jesús obtenido algo para ellos en su vida. Hay muchas personas que creen en eso. Podemos hablar mayormente en el catolicismo romano de que en realidad creen en Jesús, le admiran, le veneran inclusive, igual que a los otros, comillas, santos. Sin embargo, muchos no se apropian de su justicia salvadora. Lo que estamos hablando acá es que la fe es en Cristo y en Cristo crucificado y resucitado. Él es el sujeto de la fe junto con su obra.
Y en tercer lugar, en este texto se dice que esta justicia es mediante la fe para todos. Y este precioso versículo que dice en el 23 y 24 dice, por cuanto no hay diferencia, el 22, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. La NBI lo acerca un poco más al fraseo que se quiere expresar a una forma más clara de poder decirlo. Dice, de hecho no hay distinción, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, no hay distinción. No hay una justificación por la fe para los gentiles y una justificación que sea por la ley para los judíos. Aquí está diciendo, no hay diferencia. Todos pecaron. No puede haber diferencia. Entonces todos necesitan obtener este medio de salvación que es la justicia por medio de la fe de Jesucristo. Entonces, como todos han pecado y no alcanzan, que es otra forma de decir que están destituidos de la gloria de Dios, no es solo que estamos aparte de la gloria de Dios, sino que no nos da la medida, no la alcanzamos. Pero, así como no alcanzamos nadie la gloria de Dios, todos tienen el mismo alcance o la misma posibilidad de salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús o mediante esta justificación que es la declaración legal de justicia en donde se imputa la justicia de Jesucristo el justo a los pecadores que se aferran por la fe en Él y en su obra. Y el verso 24 dice al final, como dice acá en cuarto lugar, que la justificación es gratuita. Es sin causa, es decir, que no hay aporte del receptor. Cuando hablamos acerca de la gratuidad, como estuvo muy de moda hace un tiempo, esa frase respecto a la educación, respecto a la salud, en realidad no hay nada gratuito en sí mismo. Porque alguien tiene que pagarlo. Si hablamos en términos estatales, cuando hablamos de que la educación puede ser gratuita, en realidad, ¿de dónde se paga la luz que se utiliza en las universidades, por ejemplo? ¿De dónde se pagan los sueldos de los profesores? Tiene que haber una fuente monetaria que subsidie en realidad el costo de esos servicios. Entonces el estudiante no está pagando directamente ese servicio si tiene gratuidad. Sin embargo, a través de los impuestos de todos los chilenos hay una redirección de los recursos para pagar esos servicios que el estudiante en este caso directamente o completamente no tiene que pagar. Sin embargo, no es gratuito en realidad, sino que otra persona lo paga. La gratuidad en ese sentido es más un mito que una realidad, o es un eufemismo más que una realidad. Todos estamos pagando esa gratuidad. Y aquí pasa lo mismo, porque la justificación es gratuita o no hay causa aparente, es decir, que nosotros no hemos hecho nada para poder recibir esta justificación. Sin embargo, hubo alguien que tuvo que pagar por esta justicia. Y es lo que se va a exponer más adelante por Pablo en los versos del 25. Que Jesucristo fue entregado como propiciación. Él pagó el costo para que yo pudiese ser justo. Y ese costo era recibir la ira completa de Dios que yo merecía. Vamos en adelante. Versículos 25-26. Está hablando de Cristo Jesús. Él es el sujeto el sujeto de fe del cual va a estar describiendo más adelante en estos versículos. Hablo de sujeto refiriéndome en el lenguaje español, a la gramática. De él está hablando. Versículo 25-26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Pablo va a hablar brevemente de cuál es el asunto de la cruz. No los quiero desconectar de lo anterior, pero aquí va a hablar acerca de qué es lo que hizo Jesús finalmente en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Esa es como la gran pregunta. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la causa de la expiación? ¿Qué estaba sucediendo ahí en la cruz? Y yo les pongo acá como subtítulo que el asunto de la cruz son dos cosas.
Uno, justicia vindicada o defendida o manifestada. Y en segundo lugar, justicia impartida. La cruz fue necesaria por estas dos cosas, para manifestar que Dios es justo y para que Él pueda hacer justos a los hombres, es decir, que pueda perdonar. Vamos en adelante. En primer lugar, el verso 25 al principio dice de que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. A través de eso nosotros obtenemos la salvación. Y la propiciación, en los términos bíblicos, es el acto de ofrecer un sacrificio de sangre. Y recordemos que Deuteronomio dice que la vida del animal está en su sangre. Por tanto, cuando se hacía un sacrificio animal, lo que valía no era la sangre per se en sí mismo. No era eso lo valioso o lo que entregaba el intercambio, sino lo que simbolizaba. Porque se estaba diciendo que por medio de ese sacrificio, el oferente de este sacrificio, es decir, el pecador que llevaba el sacrificio, estaba declarando indirectamente que él merecía que su sangre fuera derramada, es decir, que él merecía la muerte por su pecado. Por tanto, cuando se derrama la sangre, lo que se debe asociar es el concepto de que se entrega la vida. Eso es lo que hizo Jesús, dio su vida por nosotros. La sangre de Jesús en sí mismo no es lo que nos salva, sino su vida entregada por la de nosotros. Hay algunos que no han comprendido muy bien esto y que hablan de que la sangre de Jesús en sí misma tiene poder. Pero yo les pregunto y le contrapregunto a estas personas, cuando me las he encontrado y he discutido el tema, de si acaso Jesús se le hubiera hecho un corte y su sangre hubiese sido derramada, ¿eso hubiera sido suficiente sin él morir para perdonar los pecados? Y se quedan en blanco cuando yo respondo a esto porque no hay respuesta. Porque la sangre en realidad simboliza o demuestra la vida del que está perdiendo la sangre en este caso. Cuando se derrama sangre se asocia a la pérdida de la vida. Entonces la propiciación es el sacrificio de sangre para que el que ofrece el sacrificio no reciba el castigo merecido por su pecado. Y esto nos va a llevar al Antiguo Testamento, en donde los hombres entregaban estos sacrificios que el Señor mismo instituyó con el fin de decir, yo soy un pecador y merezco la muerte que está sufriendo este animal en este caso por mí. Y el Señor estaba aceptando estos sacrificios sabiendo y Él mismo estableciendo de que esos sacrificios no eran perfectos y que en realidad no podían cumplir en satisfacer completamente la justicia de Dios, sino que únicamente estaba postergando la manifestación de su justicia. Porque, como dice Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Únicamente lo que hacía era cubrirlo temporalmente. Eres perdonado, sin embargo, la justicia no está completa. Y de hecho, poniendo en un supuesto, yo me imagino mucho a Satanás en este periodo entre la caída de Adán y entre la cruz de Cristo, diciendo, ¿cómo puedes decir que Él es justo si en realidad Él no ha sufrido la muerte eterna? Si tu justicia no ha sido plenamente satisfecha, si tu ira no ha sido manifestada a Dios contra todos estos pecadores, ¿por qué dices que les perdonas? ¿Por qué dices que son justos? Y es una, entre comillas, justa reclamación del enemigo el decirle a Dios, ¿dónde está tu justicia? Si en realidad no ha muerto alguien por su pecado, no han sufrido la justicia completa, aquellos que tú dices que han sido perdonados y que son justos. El Señor estaba en realidad postergando la manifestación completa de su justicia. Entonces el Señor pone a Jesús como propiciación, es decir, como un sacrificio de sangre que recibe la ira de Dios por el pecador para nosotros recibir la justicia que es de Él. Y dado que muchos ofrecieron sacrificios animales que no pueden remover el pecado, sino que eran símbolos y promesas, como dice el libro de Hebreos, el perdón dado a esos pecadores no completaba la justicia de Dios como les vengo manifestando. Entonces Pablo dice, miren, la propiciación de Cristo es para manifestar su justicia. Es el primer asunto de la cruz, es para decir, Dios es justo. Él es completamente justo y Jesús está pagando por el pecado de los pecadores en el pasado, presente y futuro. Y el texto dice, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, y se refiere justamente a los que fueron perdonados en el pasado. No está hablando de todos los hombres, sino de que Jesús fue puesto como propiciación para decir, en realidad, observen con claridad porque Dios es justo, y a los que perdonó en el pasado, su justicia es satisfecha en el presente porque Jesús murió en la cruz por los pecados de ellos. Él fue la propiciación. De tal forma que todos podamos decir, a partir de la cruz de Cristo, Dios es justo. Sin embargo, eso no es todo el asunto de la cruz. El asunto de la cruz es poder impartir esa justicia libremente. Como ya lo había hecho en el pasado, uno lo ve como justicia satisfecha hacia atrás. Sin embargo, ahora lo vemos como una repartición, como que Él está impartiendo nueva vida y justicia a todos los hombres. Y en el verso 26 dice, con la mira en manifestar, a través de su propiciación, sacrificio expiatorio, es decir, que paga por los pecados, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Es decir, para Dios decir, Dios es justo, miren a Jesús, los que fueron perdonados es porque Jesús pagó por ellos, e impartir justicia. La pregunta natural que yo suelo hacer en evangelismo y a través de lo cual trato de hacerles ver a las personas que son pecadoras es la siguiente determinación. Decirles, imagina este delito, y lo llevo al concepto del delito y del juicio. Si un juez que está enjuiciando a alguien que atropelló a alguien y lo mató, y viene el día del juicio, se presenta y en este caso el que va a ser condenado porque rompió la ley le dice al juez, oiga juez, sabe que yo he hecho tantas cosas buenas en mi vida y de hecho lo único malo que he hecho, mi único error y la única forma en que he roto la ley fue atropellando a esta persona ebrio. Vamos a ponerle carne al caso. Eso es lo único que he hecho. Si el juez dijera, mira, en realidad ha sido poco lo que has hecho, ha sido bueno en general en tu vida y este fue tu único error, en realidad quedas absuelto y eres inocente. Uno diría que el juez es un juez injusto. Sin embargo, porque en realidad él no estaba cumpliendo toda justicia. Sin embargo, en este caso nosotros podemos hablar de que él puede impartir justicia debido a que toda justicia fue completa en él y que los pecados de quienes murieron, de quienes son perdonados, de quienes ponen la fe en Jesús, fueron completamente pagados en la expiación en Cristo. De tal forma que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si fuésemos a resumir toda la enseñanza del Evangelio en dos palabras, en un versículo, o en medio versículo, para mí este es el resumen de toda la exposición de Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, 11 al menos. Y es la siguiente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque este es el asunto de la cruz. Dios diciendo, yo soy justo y yo imparto justicia. Yo perdono, yo puedo perdonar. El Señor puede perdonar y no ser injusto debido a que otro pagó el precio. Él perdona los pecados. Continuamos con el texto. En adelante, en estos versículos del 27 al 31, Pablo va a decir o va a plantear tres interrogantes posibles en este mismo concepto que yo les dije la vez anterior de la diatriba, de ponerse en una situación con un enemigo imaginario o con preguntas posibles, didácticas, de objeciones a lo que él ya ha estado exponiendo anteriormente. La primera pregunta está en el verso 27, dice, miren, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es posible que alguien se jacte a partir de esto, que diga, mira, yo soy justo, yo soy perfecto, yo lo cumplí, yo levanté mi mano, yo oré, por eso voy a ser perdonado? No, nadie puede decir eso. Ningún judío podía decir, yo cumplí perfectamente la ley. Y nosotros no podemos tirarle a Dios nuestros pergaminos de vida cristiana o nuestras manifestaciones de fe o nuestras manifestaciones de obediencia diciéndole a Dios, yo soy justo por esta razón. La jactancia queda completamente excluida por la ley de la fe, porque en este caso Dios está manifestando de que en realidad todo viene por creer que Dios lo hizo por mí. Dios nos está salvando y no hay jactancia porque en realidad Él lo hizo todo para salvarnos. Él nos da su justicia y Él la da.
uno no la gana. Entonces, la respuesta simple a esta pregunta ¿es posible que haya jactancia? No, porque es por fe y no por obras. Esto es la simplificación de lo que dice el texto. Segunda pregunta. En el 28 él concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ojo acá que este verbo justificado, no es necesario que se lo mencione en griego, es un verbo en que el sujeto es pasivo. Es decir, que el hombre recibe justicia por causa, y la recibe por medio de la fe, por causa de la obra de Cristo. La recibe y es pasivo, es un sujeto pasivo. Es decir, que él no obra para recibirlo, no se extiende, no es un verbo que está en una voz media, es decir, que hay una especie de sinergia. No es una voz activa en que él trabaja para su justificación, sino que es una justificación que recibe. Es un verbo que es pasivo. ¿Por qué es recibido? Por medio de la fe, sin las obras de la ley. Siguiente pregunta, verso 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, aquí Pablo está de nuevo demostrando de que la justificación por la fe es el medio de justicia tanto de judíos como de gentiles. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la Shema, Deuteronomio 6, versículo 4, porque Dios es uno. Entonces, como Dios es uno, hay una sola justicia y un solo medio para impartir justicia, y en este caso, todos son justificados mediante la fe, judíos y gentiles. Nadie es justificado por otro medio, no hay posibilidad. Y en tercer lugar, versículo 31. ¿Por la fe invalidamos la ley? Ya que yo, Pablo, se está poniendo en el supuesto, estoy hablando de que no es por la ley, entonces tiramos la ley por la ventana y no sirve para nada. No, en realidad Pablo está diciendo, en realidad lo que el Evangelio hace es confirmar la ley, porque te está demostrando de que si tú rompiste una vez la ley, eres injusto. Y si te declararan justo, si rompiste una vez la ley, entonces la ley no sería completamente justa y Dios no sería justo. Pero dado de que se requiere que alguien cumpliese perfectamente la ley, en este caso Jesús, entonces se está demostrando que la ley, como va a decir Pablo en Romanos 7, es santa, justa y buena. Solamente de que no está hecha para impartir justicia o salvar a los hombres. No está hecha para eso, no está diseñada como un medio salvador, como un medio de obtención de justicia. Está diseñada para otros propósitos que cuando lleguemos a Romanos 7 vamos a exponer con claridad y en detalle, y de hecho vamos a hacer una especie de investigación al respecto. Sin embargo, acá Pablo está diciendo, miren, la fe invalida la ley, hablándole a judíos también, mostrándoles que en realidad la ley no era algo para arrancar de las escrituras y algo que no debemos considerar. No, se confirma la ley porque Dios es completamente justo. Y esto demuestra que es justo debido a que Jesús tuvo que sufrir el castigo de los pecadores. Vamos a llegar hasta acá en esta exposición de Romanos 3, 21 al 31, que es sobre la justificación por la fe. El Señor les bendiga, mis hermanos. Estoy atento a sus preguntas.